Tienes un dolor leve en la espalda que llevas semanas atribuyendo a que dormiste mal. Perdiste 3 kilos en un mes sin cambiar tu alimentación ni hacer ejercicio. ¿Te parece buena noticia? Orinas con un color más oscuro de lo normal. Crees que no tomaste suficiente agua. Ninguna de estas señales te alarma. Ninguna te parece urgente. Pero si las 3 aparecen juntas, necesito que escuches esto con toda tu atención, porque tu cuerpo podría estar enviándote una advertencia urgente sobre el órgano más silencioso y traicionero de todo tu sistema digestivo, el páncreas. Y el problema no es el dolor de espalda. El problema no es la pérdida de peso. El problema real es que el cáncer de páncreas es el único cáncer que mata silenciosamente, porque sus señales no parecen señales de cáncer. Parecen cansancio, parecen estrés, parecen digestión lenta. Y cuando finalmente se descubre, en el 80% de los casos, ya está en etapas avanzadas. Pero hay algo que nadie te dice. Ese mismo cáncer, cuando se detecta en etapa temprana, tiene una tasa de supervivencia 5 veces mayor. 5 veces. Y la diferencia entre detección temprana y detección tardía casi siempre es el conocimiento de estas señales específicas que voy a mostrarte hoy. Así que no cierres este video. Lo que estoy a punto de explicarte puede literalmente cambiar el desenlace de tu historia o la de alguien que amas. Introducción del doctor. Hola, soy el Dr. Joan, médico especializado en oncología digestiva, con más de 20 años de experiencia, atendiendo pacientes con enfermedades del páncreas, el hígado y el sistema digestivo. He visto a cientos de pacientes llegar a mi consulta demasiado tarde. Y también he visto a pacientes que llegaron a tiempo gracias a que alguien, un familiar, un amigo, un video, les explicó exactamente qué buscar. Hoy voy a hacer exactamente eso por ti. En este video voy a explicarte las 9 señales de advertencia del cáncer de páncreas que aparecen meses antes del diagnóstico, del cuáles son los factores de riesgo que multiplican tu probabilidad, qué exámenes debes pedir a tu médico si tienes varios de estos síntomas. Y la historia real de Miguel, un paciente de 52 años, cuya vida cambió porque aprendió a escuchar lo que su cuerpo le estaba diciendo. Pero primero necesito pedirte algo importante. Si este contenido te parece valioso, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal del Dr. Joan. Cada like le dice al algoritmo de YouTube que expanda este video a más personas. Y eso significa literalmente más vidas que pueden protegerse con esta información. ¿Ya lo hiciste? Gracias de corazón. Ahora empecemos. Historia del paciente. Déjame contarte sobre Miguel. Miguel tenía 52 años. Era contador. Trabajaba largas horas. Comía deprisa entre reunión y reunión. Era el tipo de persona que siempre dice, me cuido mañana. Hace 2 años llegó a mi consulta enviado por su médico de cabecera. Entró a mi consultorio caminando erguido, con una carpeta de papeles bajo el brazo, y la primera cosa que me dijo fue, «Doctor, me mandaron aquí de urgencia, pero yo me siento bien. Creo que están exagerando. Lo único que tengo es un poco de cansancio y unas molestias en la panza». Le pregunté cuánto tiempo llevaba con esas molestias. Me dijo, 4 meses más o menos, pero es porque trabajo mucho y como mal. También perdí 5 kilos, pero eso es bueno porque tenía kilos de más. Le pregunté si había notado algo diferente en su orina o sus deposiciones. Se quedó en silencio un momento y me dijo, ahora que lo menciona, sí, mi orina está muy oscura últimamente y mis heces se pusieron como grises, muy claras, pero pensé que era por los suplementos que empecé a tomar. Le pregunté si tenía picazón en la piel. Él se rió y dijo, sí, una picazón horrible en todo el cuerpo desde hace unas semanas. Mi esposa dice que es estrés. En ese momento supe lo que tenía, y lo que me dolió no fue el diagnóstico. Lo que me dolió fue lo siguiente.
Miguel llevaba 4 meses con señales clásicas, casi de libro de texto, del cáncer de páncreas. Y cada señal la había explicado con una razón diferente. El trabajo, los suplementos, el estrés, la dieta, el sueño, nunca las juntó. Nunca imaginó que podían ser una sola cosa. Los estudios confirmaron un adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más común y más agresivo. La buena noticia fue que, aunque el tumor era de tamaño mediano, todavía no había hecho metástasis. Era operable. Miguel fue operado 4 semanas después. Recibió quimioterapia y hoy, 2 años más tarde, está en remisión. Trabaja, viaja con su familia, ve crecer a sus nietos. Me dijo en su última visita: «Doctor, si hubiera esperado otros 2 meses, si no me hubieran mandado a usted a tiempo, ¿qué hubiera pasado?». La respuesta, que no le dije ese día, pero que te digo a ti ahora, es que probablemente no estaría aquí. Ese es el poder de reconocer las señales a tiempo. Ahora te voy a explicar exactamente cuáles son esas señales y por qué el cuerpo las produce. Sección educativa. Antes de entrar en las señales, necesitas entender una cosa fundamental sobre el páncreas. El páncreas es un órgano escondido. Está ubicado detrás del estómago, profundamente en el abdomen. No lo puedes palpar, no lo puedes sentir en condiciones normales. Cuando un tumor crece dentro del páncreas, no hay nada a su alrededor que lo detenga o lo comprima de inmediato. No hay paredes óseas como en el cráneo. No hay espacio reducido que genere presión rápidamente. El tumor puede crecer semanas, meses, sin que sientas absolutamente nada. Es por eso que se llama el asesino silencioso. Pero aquí viene lo importante. El páncreas cumple 2 funciones críticas. Produce enzimas digestivas que ayudan a descomponer los alimentos y produce hormonas como la insulina que regulan el azúcar en la sangre. Cuando un tumor empieza a interferir con alguna de estas funciones, el cuerpo empieza a mandar señales que parecen otra cosa, pero que son inconfundibles cuando sabes qué buscar. Vamos con las 9 señales. Pon atención. Señal número 1. Ictericia. La coloración amarilla de la piel y los ojos. Esta es la señal más reconocida, pero también la más malinterpretada. Cuando el tumor del páncreas crece en la cabeza del páncreas, la parte más cercana al intestino, comienza a comprimir el conducto biliar común. Ese conducto lleva la bilis desde el hígado y la vesícula hacia el intestino. Cuando ese conducto se comprime, la bilis no puede salir. Se acumula en la sangre, y la bilirrubina, el pigmento amarillo de la bilis, colorea la piel, los ojos y las mucosas. El resultado, ictericia, piel amarilla, ojos amarillos. Pero hay 2 señales que aparecen junto con la ictericia que casi nadie conoce. La orina se vuelve muy oscura, color té o cerveza oscura, porque la bilirrubina se elimina por el riñón, y las deposiciones se vuelven pálidas, grises o blancas, porque sin bilis en el intestino las heces pierden su color marrón normal. Orina oscura, más deposiciones claras, más piel o ojos amarillos. Esta triada es una emergencia médica. Ve al médico ese mismo día. Señal número 2. Dolor en la parte superior del abdomen o en la espalda media. Este es el síntoma que más frecuentemente se confunde con otra cosa. Cuando el tumor del páncreas crece, comienza a presionar los nervios que rodean al páncreas, que son muy numerosos y sensibles. El resultado es un dolor sordo, profundo, en la parte central o superior del abdomen que frecuentemente se irradia hacia la espalda, entre los omóplatos. Lo que hace especial a este dolor, lo que lo diferencia del dolor muscular o del dolor por mala postura, son 3 características. Primero, empeora después de comer, no inmediatamente, sino 30 a 60 minutos después. Segundo, empeora cuando te acuestas boca arriba. Mejora cuando te inclinas hacia adelante, como encorvado sobre una mesa. Tercero,
Es constante o casi constante. No va y viene como el dolor de gases o el cólico. Si tienes un dolor en la espalda o el abdomen que cumple estas 3 características, no lo atribuyas solo a una contractura sin antes consultarlo con tu médico. Señal número 3. Pérdida de peso no intencional y rápida. Este es quizás el síntoma más universalmente mal interpretado. La pérdida de peso sin razón aparente, sin cambiar la dieta, sin hacer más ejercicio, de 3, 5, 7 kilos, en pocas semanas, es una de las señales más tempranas y más consistentes del cáncer de páncreas. ¿Por qué ocurre? Porque el tumor interfiere con la producción de enzimas digestivas. Tu cuerpo deja de absorber correctamente los nutrientes de los alimentos, aunque comas igual que siempre. Simultáneamente, el tumor activa el metabolismo inflamatorio del cuerpo, que quema calorías extra solo para sostener la respuesta inmune. La pérdida de peso no duele, no molesta en el día a día, por eso la ignoramos, la celebramos incluso. Regla importante: si perdiste más de 5% de tu peso corporal en menos de 6 meses sin proponértelo, eso nunca es una buena noticia y siempre merece una visita médica. Señal número 4. Diabetes de aparición reciente o descontrol súbito de una diabetes existente. Esta señal es la que más sorprende a mis pacientes y a muchos médicos también. El páncreas produce insulina. Cuando un tumor destruye las células que fabrican insulina, la capacidad del cuerpo de regular el azúcar se ve comprometida. El resultado puede ser una diabetes que aparece de la nada en una persona de 50 años o más que nunca tuvo problemas con el azúcar, o una diabetes existente que de pronto se vuelve imposible de controlar a pesar de los medicamentos y la dieta. Un estudio publicado en la revista JAMA Oncology encontró que casi el 25% de los pacientes con cáncer de páncreas desarrollaron diabetes en los 3 años previos al diagnóstico. La diabetes nueva que aparece después de los 50 años, especialmente combinada con pérdida de peso, merece siempre un estudio completo del páncreas. No solo del azúcar, del páncreas. Pídele a tu médico una ecografía abdominal. Señal número 5. Heces grasosas que flotan o de mal olor. Sé que este tema incomoda hablar, pero puede salvarte la vida. Cuando el tumor del páncreas obstruye el conducto pancreático principal, las enzimas digestivas que normalmente llegan al intestino para digerir las grasas no pueden pasar. El resultado es un fenómeno llamado esteatorrea. Las deposiciones se vuelven pálidas, muy blandas o pastosas, de mal olor, y flotan en el agua del inodoro porque contienen mucha grasa sin digerir. Puede aparecer junto con la ictericia o como señal independiente, especialmente en tumores del cuerpo del páncreas. Si notas este cambio en tus heces de manera persistente, más de 2 semanas, no lo atribuyas solo a un virus estomacal o a un cambio de dieta. Consúltalo con tu médico. Señal número 6. Náuseas, vómitos y pérdida del apetito. El páncreas está estrechamente relacionado con el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Cuando el tumor crece, puede comprimir parcialmente ese tramo del intestino, generando un enlentecimiento del vaciado gástrico. El resultado es sensación de saciedad con muy poca comida, náuseas frecuentes, especialmente después de comer, y en algunos casos vómitos. Lo que diferencia esto de una gastritis simple es que estas molestias son persistentes. No responden normalmente a antiácidos y vienen acompañadas de otros síntomas de esta lista. No es el síntoma más específico, pero en contexto con los otros es una pieza importante del rompecabezas. Señal número 7. Picazón intensa en la piel sin erupción visible. Esta es la señal más extraña, la que más confunde a los pacientes y una de las más reveladoras. Cuando la bilis se acumula en la sangre debido a la obstrucción del conducto biliar, los ácidos biliares se depositan en la piel. Los nervios cutáneos
reaccionan a esa acumulación generando una picazón difusa, generalizada, que puede ser de leve a insoportable. Lo peculiar es que no hay erupción, no hay enrojecimiento claro, la piel se ve normal, pero el paciente se rasca constantemente, especialmente en la noche. El médico de cabecera frecuentemente receta una crema para la alergia o sugiere cambiar el jabón, y el problema de fondo sigue sin atenderse. Picazón generalizada sin erupción, especialmente si viene con la orina oscura o la piel ligeramente amarillada, es una señal de alarma biliar. Ve al médico urgente. Señal número 8. Trombosis venosa o coágulos inexplicados. Esta señal es la menos conocida, incluso entre médicos generales. El cáncer de páncreas, como todos los cánceres, libera sustancias proinflamatorias que hacen que la sangre sea más propensa a coagularse. El resultado puede ser una trombosis venosa profunda, un coágulo en la pierna, con dolor, hinchazón y enrojecimiento, o incluso una tromboembolismo pulmonar, un coágulo que viaja al pulmón. El páncreas es uno de los tumores más frecuentemente asociados a lo que se llama el síndrome de Trousseau, coágulos que migran, que aparecen en un lugar y desaparecen, y vuelven a aparecer en otro. Si desarrollaste un coágulo venoso sin un factor de riesgo obvio, sin cirugía reciente, sin inmovilización prolongada, sin un viaje de larga distancia reciente, pide que junto al tratamiento anticoagulante se realicen estudios para descartar un proceso oncológico subyacente. Señal número 9. Fatiga profunda inexplicable. Y llegamos a la señal más subestimada de todas, el cansancio. No hablo del cansancio del lunes por la mañana. No hablo de la fatiga después de una semana intensa. Hablo de un agotamiento profundo, persistente, que no mejora con el descanso, que no tiene explicación clara y que cambia la calidad de vida de una persona que antes era activa. El cáncer de páncreas genera fatiga por múltiples mecanismos simultáneos. La inflamación sistémica que consume energía, la absorción deficiente de nutrientes, la alteración del metabolismo de la glucosa y, en casos avanzados, la anemia que puede acompañar al proceso. Es el síntoma más inespecífico, pero también el más universal. Casi todos los pacientes con cáncer de páncreas reportan fatiga significativa en los meses previos al diagnóstico. El problema es que también lo reportan personas estresadas, personas con tiroides lenta, personas con anemia por déficit de hierro, personas con depresión. Por eso la fatiga sola no indica cáncer, pero la fatiga más pérdida de peso, más uno o dos síntomas de esta lista, sí merece una evaluación urgente. Factores de riesgo. Ahora quiero hablarte de los factores que aumentan significativamente tu riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. No para que vivas con miedo, sino para que actúes con información. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante. Los fumadores tienen entre 2 y 3 veces más probabilidad de desarrollar este cáncer. No importa si fumas poco, no importa cuántos años llevas fumando. Cada cigarrillo contribuye al riesgo. La diabetes de larga evolución, especialmente la diabetes tipo 2 de más de 5 años de diagnóstico, aumenta el riesgo entre un 50 y un 100%. La pancreatitis crónica, la inflamación repetida del páncreas, frecuentemente asociada al alcohol, multiplica el riesgo varias veces. La obesidad y el sedentarismo, especialmente la grasa abdominal, generan inflamación crónica de bajo grado que favorece el desarrollo de tumores. La historia familiar es un factor que no debemos ignorar. Si tienes un familiar de primer grado, padre, madre, hermano, hermana, con cáncer de páncreas, tu riesgo se triplica. Si tienes 2 o más familiares afectados, deberías estar en un programa de vigilancia activa. La edad es un factor no modificable. El 90% de los diagnósticos ocurren después de los 55 años. Esto no significa que los jóvenes no enfermen, pero la vigilancia debe aumentar con cada década de vida.
¿Qué hacer si tienes varias de estas señales? Llegamos a la parte más práctica de este video. Si tienes uno solo de estos síntomas, probablemente no es cáncer de páncreas. La mayoría de estos síntomas tienen causas benignas frecuentes. Pero si tienes dos o más de estas señales juntas, especialmente si eres mayor de 50 años y tienes uno o más factores de riesgo, necesitas actuar ahora. Aquí te digo exactamente qué pedir. Paso 1. Ve a tu médico de cabecera y dile exactamente qué síntomas tienes, desde cuándo, y que quieres descartar patología pancreática. No esperes a que él lo sugiera. Sé específico. Paso 2. Pide una ecografía abdominal completa. Es el estudio inicial de elección. No es invasivo, no es caro, y puede detectar alteraciones en el páncreas, incluso en etapas tempranas. Paso 3. Pide analítica completa incluyendo bilirrubina total y directa, enzimas hepáticas, amilasa y lipasa. Marcador tumoral CA199. Aquí tengo que ser honesto contigo. El CA199 no es un marcador perfecto. Puede estar elevado en otras condiciones y puede estar normal en algunos cánceres de páncreas. Pero junto con la clínica y la ecografía, aporta información valiosa. Paso 4. Si la ecografía muestra algo sospechoso o si la clínica es muy sugestiva, pide una tomografía computada con contraste o una resonancia magnética del abdomen. Son los estudios de referencia para evaluar el páncreas con más detalle. No esperes meses para estos estudios. En el cáncer de páncreas, las semanas importan. Prevención y detección precoz. Ahora la pregunta que me hacen todos: ¿se puede prevenir el cáncer de páncreas? La respuesta honesta es: no completamente. No existe una vacuna. No existe un medicamento preventivo probado. Pero sí existen cambios concretos que reducen significativamente el riesgo. El más importante: no fumes. Si fumas, deja de fumar. No mañana. Hoy. El riesgo empieza a bajar dentro de los primeros 2 años de abandonar el tabaco. El segundo, mantén un peso saludable. La obesidad abdominal está directamente relacionada con inflamación crónica pancreática. No necesitas estar delgado. Necesitas no tener exceso de grasa visceral. El tercero, limita el consumo de alcohol. El alcohol es la principal causa de pancreatitis crónica, que es uno de los principales factores de riesgo. El cuarto, controla tu diabetes. Una diabetes bien controlada tiene menor capacidad de dañar el tejido pancreático a largo plazo. El quinto, y esto es fundamental: si tienes historia familiar de cáncer de páncreas, habla con tu médico sobre un programa de vigilancia personalizado. En algunos centros especializados existen programas de screening para personas de alto riesgo, usando resonancia magnética y ecoendoscopía desde los 50 años, o incluso antes, si hay mutaciones genéticas conocidas. El conocimiento es poder, pero solo si actúas con él. Cierre emocional. Hoy aprendiste las 9 señales de advertencia que el cáncer de páncreas envía meses antes de ser detectado. La ictericia con orina oscura y heces claras. El dolor en el abdomen o la espalda que empeora al comer y al acostarse. La pérdida de peso involuntaria y rápida. La diabetes nueva o de súbito descontrol. Las heces grasosas y de mal olor que flotan. Las náuseas persistentes y la pérdida de apetito. La picazón intensa en la piel sin erupción visible. Los coágulos inexplicados o la trombosis recurrente. Y la fatiga profunda que no mejora con el descanso. También aprendiste los factores de riesgo que debes conocer y controlar. Y aprendiste exactamente qué estudios pedir si tienes varios de estos síntomas. Miguel está vivo hoy porque alguien reconoció esas señales a tiempo, porque un médico de cabecera no las dejó pasar, porque el sistema funcionó. Pero en demasiados casos el sistema falla. En demasiados casos el paciente llega tarde. No por falta de señales, por falta de conocimiento. Ese conocimiento es lo que acabas de adquirir.
Mi consejo para esta semana. Comparte este video con una persona mayor de 50 años que fuma, que tiene diabetes, o que lleva semanas con fatiga y pérdida de peso que no sabe bien a qué atribuir. Puede que ese gesto, ese simple gesto de enviar un video, sea la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío. Y eso puede significar todo. Si este video te llegó al corazón, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber cuán grande es nuestra familia. También dime en los comentarios, ¿hay algún síntoma de esta lista que tú o alguien cercano haya tenido y haya ignorado? Estoy aquí leyendo cada mensaje. Gracias de corazón por estar aquí, por tu tiempo, por tu atención, por compartir este conocimiento. No pierdas la esperanza. La información salva vidas y tú acabas de armarte con información poderosa. Cuídate mucho. Soy el Dr. Joan y nos vemos muy pronto.